Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es un video de actualización del precio del 19 de julio. Normalmente siempre hago un video por día, pero justamente el día de hoy tenía la intención de comenzar a realizar actualizaciones a esta hora. Y me encuentro con que precisamente el día de hoy era un día muy importante para comenzarlo a hacer. Pues resulta que el mercado amplio no podía acompañar un movimiento alcista de Bitcoin porque realmente estamos sufriendo en estos momentos una fuerte corrección en el precio. No solamente en el precio de Bitcoin, este es el gráfico del precio de Bitcoin. Si se dan cuenta, nos estamos sosteniendo, pero por las cuerdas, del último soporte realmente relevante del precio, antes de directamente comenzar a caer hasta lo que pueden ser los $29.000. Y si les recuerdo, teníamos una proyección técnica por la ruptura de ese triángulo el 8 de julio que me llevaba hasta los $25.900. ¿Qué ocurre? Se especula que amanecimos con miedo al virus y muy probablemente así sea. De todas maneras, es un poco difícil pensar que todo podía seguir siendo subidas indetenibles en el mercado general, me refiero, porque realmente el Bitcoin ha estado lo que es corrigiendo, pero el día de hoy ha caído un 3%. ¿Qué podemos ver que ha ocurrido en el mercado amplio? El petróleo. El petróleo ha caído un 5%, podemos ver el gráfico. Dense cuenta que no habíamos visitado estos precios desde lo que era el mes pasado y estábamos en una tendencia alcista que estaba especulando llevar el precio hasta los $85. Esta ruptura por debajo de los $70 viene dado por lo que puede ser un escenario de cambio de paradigma. ¿A qué me refiero? Todos estábamos especulando de que nos viene inflación dada un aumento en la masa monetaria. Esa inflación iba a apoyar el precio de Bitcoin y también iba a apoyar el precio de las materias primas al alza, encabezadas por el petróleo. El petróleo de por sí es la cabeza de cañón de la inflación, ya que para la producción de todos los bienes y servicios se requiere petróleo, para que es precisamente el instrumento de transporte. ¿A dónde voy con eso? Entonces estamos encontrando que ese escenario inflacionista está desapareciendo el día de hoy. ¿Y por qué estamos deshaciéndonos de esa idea? Porque muy probablemente se nos avecinan nuevos cierres por lo que el motivo de la pandemia. Como les decía originalmente, el motivo de la pandemia hoy lunes amaneció siendo un problema nuevamente muy grave para la economía. Entonces, de la mano con ese mismo escenario en donde se vienen cierres y muy probablemente por eso cae el petróleo, también vemos el rendimiento de los bonos americanos con la segunda clave más importante del día. Fíjense que si Bitcoin se mueve este 3% y todos estamos agonizando, quiero que vean que la volatilidad de uno de los instrumentos financieros más grandes del mundo, que es los bonos, se ha movido un 6.8%. ¿Sí? El doble. ¿Y qué es lo que me está reflejando a mí este gráfico? Este sí no lo voy a poner en gráfico de una hora, aunque podemos ver exactamente cómo simplemente, bueno, esto es julio, pero desde hacía más de un mes, que viene siendo, si este es el 17, esto ha sido simplemente una distribución constante hasta llegar a este punto, ¿sí? ¿A dónde me lleva este gráfico a mí? Que este es en el gráfico de una hora. Pero podemos ver punto a punto cómo simplemente ha estado cayendo, y es porque la idea que se está comprando es de que el rendimiento de los bonos, así sea en un 1.2, es una garantía de un rendimiento que voy a encontrar durante los 10 años, que es por eso que este es uno de los más visualizados por la mano fuerte, ¿sí? Porque no se espera que el mercado tenga un rendimiento muy superior a este 1.2. Antes era lo contrario. Antes se apostaba a un crecimiento, ya sea de burbuja, especulando que muy probablemente en algún punto tendría una corrección,
pero nunca terminaba de llegar, pero que el rendimiento de los activos de renta variable iba a ser mucho mayor a los rendimientos de la renta fija. Los bonos son renta fija. Entonces, ¿cuál es el punto? Aunque se ve que esto es un menos 6.8%, es porque la caída es en el rendimiento. Es decir, la subida ha sido proporcional. Realmente los bonos el día de hoy han subido un 6.8%, pero en la medida en la que su cotización sube, el rendimiento esperado que va a pagar cada uno de esos bonos cae en contraprestación. Esa es la forma en la que se realiza el equilibrio de la renta fija. ¿Qué significa eso? Que independientemente que los bonos estén más costosos y que cada vez en cada uno de esos bonos más costosos me dé menos dinero, lo siguen comprando porque sigue siendo un rendimiento de un 1.2 seguro, y cada vez frente a un escenario más real de que se ha tocado techo de la economía. Vamos a seguir viendo gráficos. El SP500, este es el maestro para tú determinar cuál es la salud de la economía americana, que es la cabeza de la economía en general, y de por sí es el único índice bursátil de mercado amplio que no está en un proceso correctivo, o que incluso, mejor dicho, este es máximo histórico y esta es su ubicación actualmente. El mercado no ha descontado ese aumento, o por lo menos no de manera significativa, porque considerar que esto ha sido una corrección seria, y de paso de este 2.8 un 1.4 lo ha caído desde el día de hoy, esto no es una corrección, pero sí se especula que muy probablemente el aumento del rendimiento de los bonos es precisamente porque ya se prevé que se ha alcanzado un techo de mercado. Y fíjense, este es el gráfico, vamos a ponerlo en gráfico diario. Este es mucho mejor observarlo en gráfico diario. Esta subida empinada que se puede ver acá, esta fue la corrección de COVID, por el motivo del COVID del año pasado, y esta subida prácticamente ininterrumpida es el SP500, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Se ve claramente, voy a volverlo a poner así, permítame un momento, que este ha sido un movimiento alcista, ¿verdad que sí? La forma en la que se calcula es de que cada valor dentro del índice pesa según su valor de cotización, de manera de que la empresa número 500 es pequeñita y que la empresa número 1 del SP500 es la más grande. Existe un cálculo donde a estas mismas 500 empresas, en vez de considerarlas bajo su nivel de cotización para hacer este cálculo, lo que hacen es que cada una de estas 500 empresas pesa lo mismo, de manera de que sus correcciones indican una caída del índice, pero a nivel proporcional, y no en base a que las que más fuerza tienen más pueden sostener la corrección. Porque ¿qué pasa? Realmente el SP500 podría denominarse SP495 y las otras 5 empresas son las FANG que sostienen el mercado. ¿A dónde voy con esto? Este es el SP500 contadito como los mejores pesan más, y este es el de igual ponderación. Fíjense, mientras aquel está, esta fue la crisis del COVID, y este es lo que ha ocurrido a partir de noviembre. Si se dan cuenta, ya voy a acercarlo un poco más. Les recuerdo que estamos en gráfico diario, cada vela representa un día. Si se dan cuenta, se toca techo de mercado el 10 de mayo, y desde ahí lo que hemos estado haciendo es lo que hoy por hoy puede ser un hombro cabeza a hombro con ruptura de cuello, y puede estar representando el día de hoy el comienzo de una gran corrección. Pero fíjense, este me lo muestra el gráfico de igual ponderación, porque desde el 10 de mayo, que es la fecha del comienzo del hombro, dense cuenta cómo no dibuja pero nada parecido el índice amplio. ¿Por qué? Pues como les digo, por la distorsión de 5 empresas que realmente lo están haciendo muy bien en comparación con las otras 495 que no están cotizando de la misma manera. Porque si en efecto trazásemos la misma línea, no, es que por eso no coincide.
pero de por sí podemos decir que sí tenemos una directriz bastante importante secundaria que se está rompiendo el día de hoy también. Fíjense, cuando normalmente el precio se sale de este soporte primario, tiende a parar sus caídas. Es en el punto en donde nos encontramos mientras estoy realizando la grabación de este video. Muy probablemente, y es que es así, el precio de Bitcoin no deje de subir mientras el mercado esté corrigiendo. Y dada la estructura de hombro, cabeza, hombro que yo estoy identificando en el RSP, de tener el día de hoy, dentro de unas horas, este cierre, muy probablemente ya tendríamos muy fuertes indicios de que Bitcoin sí va a ir a visitar los 25.000, los 20.000 dólares durante el transcurso de esta semana, al menos mientras se disipa la volatilidad que pueda generar el rompimiento de esta figura. Esas figuras tienden a tener esos movimientos bastante violentos de confirmarse. Por eso, si se dan cuenta, me estoy dedicando un poquito más a lo que es el mercado amplio, y sobre todo en estos momentos que es donde está abierto, que tiene su influencia sobre el Bitcoin, en donde podemos evaluar qué es exactamente lo que está haciendo la mano fuerte frente al precio. Y más bien, y para mí como las conclusiones más importantes que se pueden destacar sobre este punto: uno, Bitcoin lo está haciendo mejor que la bolsa, porque lo normal hubiese sido que ya nos hubiéramos deslizado a cualquier número muy bajo que pudiera imaginarse. ¿Por qué? Porque si se rompe la idea de que la inflación es un hecho certero y que más bien nos vamos a la estanflación sí puede ser un escenario muy negativo para Bitcoin, porque estaríamos hablando de poca liquidez y de una caída generalizada en el mercado por mucho tiempo. Y si los que nos han estado brindando el apoyo para ver estos nuevos precios de Bitcoin es el mercado como tal, y ellos comienzan a tener números rojos en sus balances para sanear su economía, van a vender sus activos en ahorro. ¿Y qué activo más líquido que Bitcoin? Y más bien, aún así, el precio de Bitcoin no está cayendo. Para mí eso es algo bastante positivo, y un poco también de la mano con esa idea. Ya para cerrar, les puedo comentar que en el movimiento del mercado de capitalizaciones, si se dan cuenta, todo está en rojo, menos los dólares, porque obviamente se están refugiando frente a un escenario bajista en el dólar para comprar en la caída, y al Bitcoin, que aunque el precio de Bitcoin corrige y cae un 3%, de la gran caída de las altcoins, dinero de las altcoins se está refugiando en Bitcoin, no necesariamente en el dólar. Las fuentes más alcistas de Bitcoin siempre van a pensar que el Bitcoin es un gran respaldo de valor. Y ya lo que son los mercados de futuros, podemos ver que aún pese a la gran caída que no esperábamos que tuviéramos el día de hoy de este 3%, podemos ver que los cortos no están aumentando. Fíjense, incluso ya se rompió el punto 0.5 del Fibonacci, por lo que ya más bien podríamos comenzar a especular de que este va a ser el nuevo soporte para seguir cayendo. En otras palabras, este gráfico de los cortos de los futuros de Bitfinex me indica a mí si se están abriendo coberturas frente a un escenario bajista, y el día de hoy, aún pese a todo lo que les estoy diciendo, lo que se puede realmente decir es que no se están cubriendo para una caída inminente del mercado. Más bien, antes se cerraron las posiciones en corto porque no se cree que el precio pudiese caer. Claro, no es precisamente lo que yo considero, pero es eso lo que dice el gráfico y es eso lo que está ahí, y por eso se los presento a ustedes, para que cada uno con esas herramientas considere que es lo más apropiado. Desde mi punto de vista, lo mejor es nunca comprar en un cuchillo cayendo. Eso está para seguirlo viendo, no está para comprar ni para vender. No podemos considerar que las altcoins puedan tener un buen desempeño si Bitcoin no comienza un movimiento de subida. Por lo que yo lo que considero mejor es simplemente esperar.
Si tienen alguna duda sobre el funcionamiento de mi estrategia, yo les voy a dejar de este lado un video en donde pueden comenzar a al menos conocer cómo funciona la mía. Y si consideran que encuentran algo de utilidad que puedan implementar para su trabajo, me encantaría que me lo comentaran. Me ayudaría muchísimo, de verdad, si ayudan a crecer mi canal compartiendo mi video y dándole like. De verdad, es un buen momento para comenzar a generar contenido sobre este tema, pero realmente necesito saber si les ha gustado el formato de actualización del precio del día de hoy, sobre todo en las horas cuando el mercado amplio está abierto. Bueno, hasta luego.